Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde el país de El Salvador. Un privilegio para mí poder ya estar con ustedes en este precioso tiempo de estudio de la palabra del Señor en el Instituto de la Gracia. Bienvenidos, hermanos, esperando que esta tarde todos podamos disfrutar de la última lección de Segunda de Pedro. Para ello vamos a orar al Señor, que Él nos dirija, que Él nos guíe y podamos, hermanos, comenzar nuestra última clase, nuestra última lección de esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias después de un día quizás de trabajo. Señor, te pido que en esta tarde podamos disfrutar tu palabra, podamos atesorarla y podamos ser instruidos en ella para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por los alumnos que ya están conectados. Y gracias, Señor, por darme este privilegio de ser el portavoz de tu palabra. Pedimos tu auxilio, pedimos tu ayuda, pedimos la iluminación para entender estas verdades bíblicas. Gracias, Señor, esta tarde. Amén y amén. Muy bien. Estamos en la última clase de Segunda de Pedro. Hemos visto, hermanos, el énfasis del ministerio de Pedro y es recordar. La letra A. Letra B, la exhortación de recordar la verdad de Dios. Letra C, la explicación de varias verdades de las escrituras para recordar. Letra D, recuerda el peligro significativo de los falsos maestros. Letra E, recuerda la liberación especial y el juicio de Dios. Letra F, recuerda la batalla espiritual en la cual estás comprometido. Y letra G, recuerda que la segunda venida de Jesucristo va a ocurrir como prometió. Este es el tema que vamos a ver esta tarde, ¿verdad? Y está en el capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo. Hermano Saúl, ¿nos puede leer capítulo 3 del 1 al 7? Sí, hermano, de segunda, Segunda de Pedro, sí, sí, segunda de hermano. Pedro. Dice capítulo 3 del 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Gracias, hermano. Letra A o número 1. La razón de estas epístolas es para agitar su mente, su mente, a modo de recordar. En el capítulo 3, verso 1 y 2, hermanos, está la palabra despertar. Si usted observa, hermanos, aquí está la palabra despertar. En ambas despierto. Aquí está, despertar. Despierto, ¿verdad? Despierto o despertar. En el griego, esta palabra, hermanos, es deiheiro, que significa despertar, agitar o sacudir, ¿verdad? Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas los quiero despertar, los quiero sacudir con exhortación, vuestro limpio entendimiento. ¿Cómo se dirigieron a estos creyentes? Bueno, Pedro les dice, amados. Ellos eran amados por Pedro y también eran amados por Dios. Uno de pastor, hermano, ama a las ovejas, aprecia a las ovejas, ¿verdad? Entonces Pedro les dice, amados. ¿Por qué los creyentes necesitan que sus mentes sean agitadas? Esta es una buena pregunta, hermanos. Número 1, porque olvidamos muy rápido. Y esto es cierto, hermano. Si, si un creyente, oiga bien, si un creyente se descuida, él olvida rápidamente. Número 2, porque recordar la verdad de Dios es muy importante. Hermanos, esto es, esto es básico. A veces le decimos a los jóvenes, no conduzcas tan rápido. Ellos ya saben eso, pero queremos que lo recuerden. Y eso es lo mismo que debemos hacer con los creyentes. Ellos ya saben lo malo, pero es necesario estárselos recordando, hermano. Es necesario estárselos recordando, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de que mentalmente te agiten? Mira, hermano, ¿cuál es el objetivo? Para que mantengas tu mente en la palabra de Dios. Este es el objetivo. No solo es para tener información, no solo es para estar establecidos en la verdad, sino para recordar la verdad. Mantener tu mente en la palabra de Dios. Nosotros también, hermanos, ¿cómo se aplica esto a ti? Bueno, nosotros necesitamos, hermanos, eh, que nos agiten, que nos recuerden, que nos estén enseñando, que nos estén repitiendo las cosas, ¿verdad? Necesitamos recordar estas cosas, las promesas de Dios. Letra B. La realidad predicha de la negación de los burladores gira en torno a la promesa del regreso de Cristo. La realidad predicha de la negación de los burladores gira en torno a la promesa del regreso de Cristo. Verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermanos,
hay gente que se burla. ¿Verdad? ¿Cuándo ocurrirá esta burla? Dice en los postreros días. Voy a decirles algo. Los postreros días son los días de la edad de la iglesia. O sea, comenzaron cuando la iglesia comenzó. Ahí comenzaron los últimos días, los postreros días. Busquemos primera Juan 2:18. Puede leerlo, hermano Saúl, primera Juan 2:18. La carta o el evangelio. Es la carta. Primera Juan Dos 2:18. dieciocho 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, imagínense cuándo dijo esto Juan, que ya eran los últimos días. Por eso les digo yo que desde la edad de la iglesia comenzaron los últimos días. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que motiva a estos burladores? Bueno, dice que andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la negación exacta? Miren, ¿cuál es la negación? ¿Qué es lo que ellos niegan y se burlan? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Sirve la máquina. ¿Ya? Ahí está en el versículo 4. Vean el versículo 4. Esta es una de las cosas que negaban los falsos maestros. ¿Me entienden? Es igual hoy en día. Sí, hermano. Muchos falsos maestros están negando la segunda venida de Cristo. Específicamente el rapto. Lo están negando. ¿Verdad? Eh, no solamente son personas inconversas las que niegan la venida de Cristo, también personas religiosas. Ahora, hay un extremo también y es predecir el día en que Jesucristo volverá. A veces en ocasiones, hermanos, salen personas prediciendo el fin del mundo y siempre fallan. Increíblemente siempre hay quienes creen en sus falsas enseñanzas. Incluso hasta venden sus propiedades. Y eso pasó ahí en Estados Unidos. Capítulo 3, verso 4, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Verdad? Hermanos, ahí están los burladores. Fue una promesa que Jesucristo regresaría. O sea, Jesucristo prometió que iba a regresar, hermano. Sí, sí, él prometió. Bien, veamos la siguiente pregunta. ¿Qué evidencia los burladores ofrecen para mantener su negación? Miren cuáles son las evidencias que los burladores ofrecen para mantener su negación. Que no viene el Señor y que han dicho que viene el Señor y nunca viene. ¿Han oído ustedes eso, verdad? Es común. Bueno, aquí están las evidencias. Un uniformismo o teísmo. Quiero explicar qué significa uniformismo. El uniformismo enseña que todo es lo mismo, que se mantiene igual desde el principio de la creación. En otras palabras, los, los falsos maestros están enseñando que Dios no interviene en la historia humana. Todo se mantiene igual desde el pasado y seguirá igual siempre. Ese es el uniformismo. Bien, ahora el deísmo que enseña
que Dios creó todas las cosas, pero después se apartó de la creación y ahora solo está viendo lo que sucede sin intervenir en nada. O sea que el deísmo enseña que realmente Dios no está involucrado en nuestras vidas y no juzga nada ni a nadie. Y esto es una mentira, hermano. Te voy a decir por qué. Ya hemos visto en el capítulo 2 de Segunda de Pedro que Dios sí juzga, que Dios interviene. Juzgó a la humanidad en el diluvio, juzgó a Sodoma y a Gomorra y juzgará a los ángeles en el futuro. Los va a condenar para siempre. ¿Vea? Entonces el uniformismo enseña que todo es lo mismo, que se mantiene igual desde el principio de la creación, y el deísmo enseña que Dios creó todas las cosas, pero después se apartó de la creación y ahora solo está viendo lo que sucede, pero sin intervenir en nada. ¿Verdad? Muy bien. Estamos ahí, hermano. Muy bien. 3. La negación o refutación de los burladores implica: A. Exponer la falacia de su pseudointelectualismo. ¿Qué es esto de pseudointelectualismo? Hermanos, son hombres muy intelectuales en su inteligencia, pero es una inteligencia falsa. No es la palabra verdadera de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios revela de estos burladores? ¿Qué es lo que Dios revela de estos burladores? Bueno, ellos ignoran voluntariamente. Ahí dice el pasaje. Vayan conmigo ahí siempre el pasaje, no nos alejemos del pasaje. Está en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Bien, verso 5. ¿Qué ignoraban ellos? Bueno, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Miren lo que es lo que ignoran estos burladores. O sea, ignoran, hermanos, ignoran dos cosas. Ignoran la creación y también ignoran el diluvio. Entonces, explicar la intervención directa de Dios en la historia humana a través de la creación y el diluvio. ¿Qué prueba esto? Esto demuestra que Dios ha intervenido personalmente en la historia humana pasada por medio de bendición y por medio de juicio. ¿Verdad? El diluvio es una prueba. El diluvio, hermanos, es una evidencia de Dios, que Él ha intervenido en la historia humana. Él bendijo a Noé y juzgó al resto de la gente, de la raza humana o del mundo. Si Dios juzgó en el pasado, juzgará en el futuro. ¿Oyeron, hermano? Ahora, pero no lo va a hacer por agua. En el pasado, en el diluvio, fue por agua que juzgó a la gente. Hoy va a ser por fuego. Segunda de Pedro 3:7. Léamelo, hermano Saúl, por favor.
aquí en la pantalla. Sí, hermano. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muy bien. Los cielos y la tierra que existen ahora, mire cómo dice, están reservados por la misma palabra. Hermano, bien, si ustedes observan aquí, después que se dé la tribulación, la gran tribulación de los 7 años, al finalizar, Cristo regresa y establece lo que se llama el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Antes de entrar a esta dispensación del reino, dice la Biblia que Satanás será atado. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. ¿Ya? Pero al finalizar los 1000 años, Satanás será liberado por un tiempo y engañará a mucha gente que vivió en estos 1000 años. ¿Entiendes? Entonces, después de esta rebelión, entramos al juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Vean? Los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. ¿Vean? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Incrédulo. Satanás es el primero que va a habitar el lago de fuego, pero también las personas que rechazaron el evangelio, que no quisieron creer en el evangelio. Aquí, después de esto, de este juicio, el trono blanco, donde Dios va a juzgar a todas las personas de todas las edades, hermanos, desde Adán, desde la gente que vivió de Adán, que murió en el diluvio, hermanos, hasta los últimos que se rebelen en los 1000 años, van a ser juzgados en el juicio del trono blanco y lanzados al lago de fuego. ¿Dónde está el lago de fuego? No me lo digan, yo no sé dónde está, ni me interesa. Unos dicen que es el sol, otros dicen que está allá al final de la galaxia. Yo no sé, hermano, no me importa dónde esté, pero yo no quiero ir acá. Por eso yo he creído en Jesucristo. Ahora, pero hermanos, va a suceder algo después de este juicio del trono blanco. Y esta es segunda de Pedro capítulo 3. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Segunda de Pedro 3. ¿Ya? En donde Pedro está diciendo en el verso 7, quiero que lo busque hermano Saúl, por favor, versículo 7. ¿De cuál hermano? De Segunda Pedro siempre, 2:7 o 3:7. 3:7. Dice, pero los cielos y la tierra que existieron ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muy bien, ¿verdad? Esta tierra va a ser destruida con fuego. Vamos a ver esto más adelante. Todo lo que hay acá, todo lo que hay acá en esta tierra, todo lo que se quede acá, todo va a ser culminado, destruido, hermanos, con fuego. Muy bien. Esto es segunda de Pedro 3. ¿Entiendes? Y ya acá vemos capítulo Apocalipsis 21, donde habla de cielo nuevo y tierra nueva. Y vemos a la Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, hermanos, esta ilustración es muy buena. C. En un día el mismo Dios, oigan lo que les voy a decir, en un día el mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz, por el poder de su palabra, con esa misma palabra, destruirá al mundo con fuego. Bien.
Letra C. Enfatizando el futuro juicio de Dios sobre los cielos y la tierra por medio de fuego. ¿Verdad? ¿Cómo se hará esto? Por la misma palabra que produjo la creación, por la misma palabra que el diluvio y que preserva la vida en este mundo, la misma palabra, por la misma palabra, hermano. ¿Me entiende? Eh, Cuando Dios creó el universo y el mundo, hermano, la misma palabra, sea la luz, pues la luz. Y empieza, hermano, Dios a crear. Entonces, de esa misma manera, Él va a destruir, hermanos, este mundo. Todo lo que en Él hay. ¿Ya? Bien, por la palabra. ¿A quién afectará específicamente? Dice Pedro en el capítulo 3, en la última parte, y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 7, vamos. Ahí vamos en el versículo 7. Vayan conmigo ahí, abran la Biblia, hermano. Bien. Lo dijo en el capítulo 2 y lo vuelve a decir en el capítulo 3. Hombres impíos. Muy bien. ¿Cómo se aplica a ti? Bueno, nosotros no vamos a pasar por esa situación, hermano. No vamos a estar involucrados, no vamos a estar ni aquí, hermano. Óyeme bien. Bien, sigamos. Letra H. Recuerda las realidades espirituales de la segunda venida. Recuerda las realidades espirituales de la segunda venida. Hermanos, es certero la inminencia del retorno de Cristo. El certero e inminente retorno de Jesucristo. Eso se va a dar, hermano. Cualquier momento se va a dar. Número uno. Ese certero y inminente retorno de Jesucristo, número uno, te anima a tener una vida de fe y descanso diariamente en las promesas infalibles de Dios. Te anima a tener una vida de fe y descanso diariamente en las promesas infalibles de Dios. Mas, oh amados, miren, hermano, esto da tranquilidad. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué buen pasaje, hermano. Eso da eh, descanso, el saber, hermano, que Él no retarda su promesa. Pregunta, ¿mantiene Dios sus promesas en todo el tiempo? Sí. Y eso, hermano, y eso es lo que nos debe de animar, saber que Dios mantiene sus promesas, ¿ya? Eso es lo que te debe animar a crecer y a creer en la segunda venida. Pregunta, ¿estás diariamente en una vida de fe y descanso con Dios y su palabra? Hermanos, esta pregunta, esa respuesta deben de darla a ustedes. Si ustedes están diariamente en fe y descanso con Dios y su palabra, están confiando en las promesas de Dios y todo lo que está en la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, estamos confiando, hermanos. H. Número 2. El certero e inminente retorno de Jesucristo te motiva a tener una mente evangelística. Hermanos, debería motivarnos eso. Ya va a venir el Señor. Nosotros el sábado vamos a ir a predicar al parque.
porque vemos necesario predicar, hermano. ¿Ya? Necesitamos tener una mente evangelística. Verso 9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no está dispuesto a que nadie perezca, ¿por qué serán tantos condenados al infierno? Fíjense, hermanos, que para toda la gente está disponible la salvación, pero no todos deciden creer en Jesucristo para ser salvos. ¿Ya? Si Dios no está dispuesto a que nadie perezca, ¿por qué serán tantos condenados al infierno? Porque todos los pecadores son salvables, pero no todos son salvos. Para todos está la oportunidad. Para todos está la bendición, hermano. Pero no todos quieren ser salvos. Les gusta el mundo. Les gusta el pecado, ¿verdad? ¿Cómo deberían estas verdades motivarte a ser testigo de Cristo a los perdidos? Bueno, debería motivarnos a predicar el evangelio y dejar que Dios nos use. Hermanos, eso es bien importante. Ahora, número 3. El certero e inminente retorno de Jesucristo. 3. Te estimula a tener una vida piadosa, santa, que involucra las realidades eternas. ¿Ya? Hermano Walter, ¿está hermano Walter para que me lea este pasaje? Sí, hermano, yo aquí estamos. Bien, Leo, hermano. léalo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Gracias, hermano Walter. Hermanos, qué tremendo este pasaje. ¿Por qué es este el caso? Fíjense que de acuerdo al versículo 10, el retorno de Jesucristo terminará con la destrucción de la tierra. Y todo lo que puedes ver a simple vista se va a quemar en una catástrofe repentina e inesperada. ¿Escucharon? Ahora, hermanos, el retorno de Jesucristo terminará con la destrucción de la tierra. Oigan bien lo que estoy diciendo. Y todo lo que puedes ver a simple vista se va a quemar en una catástrofe repentina e inesperada. ¿Qué envuelve esto? Los cielos, dice, pasarán. Esa palabra, dice, quiere decir, desaparecerán con grande estruendo. Miren. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Observe, hermano. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hermanos, esto es cierto. Y lo es, hermano. ¿No creen que esto debería de motivarnos a vivir vidas piadosas? Esperar el regreso del Señor debe causarnos no vivir enfocados, hermanos, en las cosas materiales. Yo sé que no nos podemos descuidar de nuestras cosas personales o materiales, pero no estamos enfocados ahí, hermano. Nosotros estamos enfocados en otras cosas, en cosas que son eternas, no en cosas que van a desaparecer, van a ser fundidas, hermano, cosas que aquí se van a quedar, se van a quedar, hermano. Hay 3 cosas que son eternas, fíjense, hermano, y yo quiero que las anoten. Una es Dios.
Dios es eterno. Dos, la palabra de Dios. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, son eternas. Y tres, la gente oirá la persona al fuego eterno o a la vida eterna. De ahí todo lo demás va a desaparecer. Van a desaparecer ciudades, van a desaparecer los autos, se van a fundir, va a desaparecer todo, hermano, las viviendas, todo va a desaparecer. No vivamos enfocados para lo que va a desaparecer. Vivamos para Jesucristo. Vivamos para hermanos enfocados en su palabra. Vivamos para ser testigos de Jesucristo. Vivamos para servir a la gente, ayudarle a la gente. Miren, hermanos, la palabra de Dios no está diseñada para estimularte intelectualmente, sino para transformarte prácticamente. Dios quiere transformarte prácticamente. Y hago una pregunta, porque todo esto será deshecho. Todo, hermano. Todo lo que hay aquí. Y la gente está enfocada aquí, hermano, y enfocada aquí. No se enfocan en la palabra, no se enfocan en servir a Dios, no se enfocan, hermanos, para las cosas eternas. La tierra, hermanos, va a ser deshecha. Hoy sí el Big Bang viene. La tierra va a haber una explosión, hermanos, en la tierra. ¿Ya? Muy bien. El certero e inminente retorno de Jesucristo, 4, te obliga a tener una expectativa sobre un panorama del futuro. Veámoslo. Hermano Walter, por favor, me lee el pasaje. Sí, hermano, leo. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria al Señor. Ustedes ven, aquí está la palabra esperando. Esperando. ¿Qué es eso? Es buscar a alguien o algo. Estamos buscando a alguien, hermanos, y a algo. ¿Ya? Y también está la palabra apresurando. Esa palabra es apresurar o desear ardientemente. Estamos esperando a alguien y estamos esperando ardientemente la venida de Cristo, el día de Dios, ¿verdad? Él vendrá en cualquier momento. Eso te debería de vivir, eso te debería de motivar a vivir expectante de eso. ¿Me entiendes? ¿Cómo es esto enfatizado aquí? Esperando quiere decir que usted busca expectativamente algo o alguien. ¿Entiende? Y apurarse es apresurar o desear ardientemente. ¿Entiende? Vuelvo a repetir, ¿cómo es esto enfatizado aquí? Esperando quiere decir que usted busca expectativamente algo o alguien. Apurarse es apresurar o desear ardientemente. ¿En realidad importa? Sí, hermano. ¿Qué debe de esto desanimar en tu vida? Debería desanimar vivir por las cosas del mundo. ¿Me entiendes? Hermanos, cuando entendemos las escrituras, ya nosotros no pensamos en aquí.
Tal vez pensamos en nuestra gente, porque si nos morimos antes, ¿cómo las vamos a dejar, verdad? Pero Dios está en control de todo, ¿me entiendes? Bien. Estamos aquí, recuerda las realidades espirituales de la segunda venida, el certero e inminente retorno de Jesucristo. 5. Debe despertarte para ser diligente en cuanto a tu crecimiento espiritual. Versículo 14 al 16. Vamos a leer el 14, hermano Walter. Dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Muy bien, muy bien. Aquí habla la Biblia. Mire, Pedro, no sé, hermano, no sé si ustedes han notado que Pedro habla mucho de la diligencia. Anoten, lo dijo en 1:5, siempre de segunda Pedro. Lo dijo en 1:10, lo dijo en 1:15 y lo dice en 3:14. ¿Ya? Y voy a decir algo. Esto de ser diligente es opcional o es imperativo. Hermano, esto de ser diligente. Dios les dice, miren, si ustedes quieren, hermanos, hijos míos, pónganle diligencia, si ustedes quieren. ¿Verdad? No, hermano, es un imperativo. Está en el modo imperativo, está en la voz activa. La voz activa quiere decir que usted debe de ejercer la acción, ¿verdad? De ser diligente, ¿me entiende? ¿Cuál es el objetivo de la santificación progresiva? Acuérdese, hermano, que hay una santificación posicional. Hay santificación progresiva y hay una santificación total. La santificación posicional, nosotros hemos sido apartados para Dios desde el día que creímos, hermanos, ¿verdad? Y ya Dios nos ve justos, sin culpa, ¿verdad? Pero hay una santificación progresiva, que esa es de toda la vida, donde nosotros, hermanos, elegimos ponerle diligencia a la vida cristiana para vivir la vida cristiana, hermano. ¿Me entiende? ¿Cuál es el objetivo de la santificación progresiva? No, mire, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, y ahí faltó, en paz. Hermanos, Dios quiere que vivamos vidas piadosas. Dios quiere que vivamos vidas consagradas, ¿verdad? ¿En cuál documento confiable está basada nuestra esperanza? En las Escrituras. Eso está en capítulo 1, versos 20 y 21, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos el documento confiable en donde está basada nuestra esperanza. Nosotros no confiamos en una revelación extrabíblica para tener confianza, hermano. Que yo soñé y que Dios me reveló y que yo experimenté esto, hermano. No, no. Nosotros estamos confiando en las escrituras, en la Biblia. En ella confiamos nosotros. Pablo confiaba en ella. Observen. Hermano Walter, por favor. Leo, hermano. Sí, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. bien. ¿Leyó Pedro las escrituras de Pablo? Sí, sí.
¿Reconoce Pedro que lo que Pablo escribió era inspirado por Dios? Sí, hermano, sí. Pedro miraba en el mismo nivel del Antiguo Testamento los escritos de Pablo. Pablo tuvo el don de sabiduría. Observen, hermanos, miren. Este don, según lo que en nuestro instituto, ya no está vigente, porque este don fue específicamente a algunas personas, según la sabiduría que le ha sido dada. Aún Pedro no se consideraba tan sabio como Pablo era sabio. ¿Entiende? La sabiduría que él tenía. Y él lo manifiesta, o sea, escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Ya? Pedro está, hermanos, valorizando las escrituras que Pablo escribió. ¿Ya? ¿Cómo vio Pedro los escritos de Pablo? ¿Cómo los vio? Los veía en un nivel igual al de las escrituras del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué hacen algunas personas a las escrituras? Según el pasaje que hemos leído. Observen. Miren. Aquí también. Tuercen. Veámoslo. Ellos las tuercen y torturan figurativamente. Le meten eisegesis. No extraen exégesis del pasaje. Le meten eigesis. Le meten sus ideas y tuercen las escrituras para que la escritura diga lo que ellos quieren que quiera decir. ¿Ya? Es terrible, hermano, cómo está la situación ahora de los falsos maestros. Tuercen las escrituras. ¿Ya? Esto lo hacen los falsos maestros. Tuercen del griego. Por favor, hermano Saúl, ¿puede leer esto de torcer? ¿Qué significa? Léalo, por favor, hermano Saúl. Y dice, tuercen del griego estrebló, torcer, torturar de estreble, torno o instrumento de tortura y relacionado con estrefo, girar. Muy bien, muy bien. Entonces veamos, ¿qué dice 2 Timoteo 2:15? Este versículo es básico en el Instituto de la Gracia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo versículo. Bien, recuerda las posibilidades de peligro en tu vida cristiana. Recuerda las posibilidades de peligro en tu vida cristiana. 3, 17 y 18. Hermano Walter, por favor. Leo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrándoos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Bien, quiero que vean algo aquí. Esto debemos de saberlo de antemano, hermanos. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Los inicuos aquí se refieren a los falsos maestros. Y cuando un creyente cae, no es que pierde la salvación, sino que cae de su firmeza. Ya vamos a explicar esto. ¿Puede un verdadero creyente caer? Sí puede caer. No de su salvación, pero sí de su firmeza en la vida cristiana. Bien, miren qué interesante, hermano. La salvación no se pierde, es eterna, pero pueden caer de su firmeza en la vida cristiana.
Pregunta, ¿es importante la firmeza en la vida cristiana? Qué interesante esta pregunta. Sí, tanto doctrinal como personalmente. ¿Me entiende? Tanto doctrinal como personalmente. Hermano, qué terrible es desviarse de la verdad y creer cosas que inventan los falsos maestros, ¿verdad? En este contexto, qué es lo que precipita esta caída? Miren, hermano, siendo arrastrados por el error de los inicuos, el error de los falsos maestros. Debemos de saberlo de antemano. Hay que guardarnos, hay que tener cuidado de los falsos maestros, hermano. Tenemos que tener cuidado. Dado que esta posibilidad existe, ¿qué se les manda a los creyentes? Bueno, primero deben de saberlo de antemano y hay que cuidarse, hermano. Hay que tener cuidado de esos falsos maestros. No dejarnos influenciar. Yo les conté a ustedes, para que vino un hombre que lo trajo un hermano de la iglesia y quería el hermano que yo le diera el púlpito para predicar el domingo. Para empezar, hermano, yo no sé quién era esa persona. No la conozco. No sé quién es, hermano. ¿Me entiendes? Y yo me había estado preparando, había estado orando, y yo estaba bien consagrado, hermano. Sentía que Dios me iba a usar. Imagínense que hubiera hecho eso yo, hermano, si hubiera sido una persona fácil, así. Está bien, hermano, qué bueno, bienvenido, pues. ¿Vea? No, hermano, salen con unas tonteras, hermano. No, hermano, no. Debemos de tener cuidado, cuidar el púlpito. Necesitamos cuidar el púlpito. ¿Cómo se aplica esto a ti? Bueno, ya sabemos, cuidemos el púlpito. Tengamos cuidado. Dos, como un creyente en Cristo o como creyente en Cristo, hay la posibilidad, ¿verdad? Opuesta, es crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Bien, hermanos, 3:18. Bien, hermano Walter, léalo. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, este versículo 18 me agrada mucho, hermano. Es importante para ti o para usted como creyente crecer, hermano. Sí, la palabra crecer también está en el modo imperativo. ¿Ya? Eh, Dios quiere que crezcas, ¿verdad? Dios quiere que el creyente madure, avance. ¿Qué ingredientes son necesarios para crecer, para el crecimiento espiritual? Esto ya los hemos visto en Romanos. Uno, el tiempo. Por favor, busquemos Hebreos 5. Hermano Walter, Hebreos 5, verso 11. Leo, hermano. Hebreos 5:11. Sí, Dice, lean. acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12. Verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias.
Dice aquí en el versículo 12 que ya tenían que ser maestros. Ya habían pasado mucho tiempo. El tiempo para crecer. Hermanos, después de tanto tiempo, estos creyentes no habían crecido, necesitaban crecer. ¿Por qué? Bueno, porque él quería explicar muchas cosas. El verso 1 dice, tenemos mucho que decir, el verso 11, perdón, de Hebreos 5, y difícil de explicar, pero había un problema en los creyentes, eran tardos para oír. Y ese es el problema, hermano. A mí no me molesta, pero sí me da tristeza ver a un creyente que uno está esforzado, enseñándole la verdad, explicándole la verdad, hermano, y él está en su mente en otra cosa, hermano. Es como que ustedes estén en esta clase y están en otra cosa, hermano. ¿Verdad? No, hermano. Es una persona tarda para escuchar. No va a aprender. Ya tenían que ser maestros, ya tenían que explicarle a otras personas las verdades, pero ya había pasado mucho tiempo y no habían crecido. Entonces, un ingrediente necesario para crecer es el tiempo. Segundo, la verdad, ¿verdad? La verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, ¿verdad? Y pudiéramos enumerar muchas cosas de la verdad que es necesario que la aprendamos para crecer. Alimento, aquí necesitamos alimento sólido. Vean ahí siempre en Hebreos, en el versículo 14, hermano Walter, siempre 5:14 de Hebreos. No, hermano, dice la Biblia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias. Entonces, alimento sólido, esa es la verdad, ¿verdad? Necesitamos la verdad para crecer. La palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, la verdad. Bien, 3, necesitamos maestros, los maestros. Voy a decir una cosa, hay un maestro interno y hay maestros externos. El maestro interno por excelencia es el Espíritu Santo. Él nos enseñará, Él nos iluminará, ¿me entiende? Él nos guiará, ¿entiende? El Espíritu Santo. Una vez un hermano me dijo, no, yo solo el Espíritu Santo necesito para aprender. Está equivocado, hermano. Está equivocado. ¿Por qué razón? Porque necesitamos maestros para aprender, externos, que son humanos, ¿verdad? Y se los voy a mostrar. Efesios capítulo 4, verso 11, por favor. Efesios 4, 11 y 12 y 13 hasta el 16. Efesios 4, 11. Hermano Walter. Leo, hermano. Sí. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Muy bien. a fin de... Permita, Sí, hay que decir. Mire, aquí dice que él dio dones a los hombres y puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son regalos que Dios dio. ¿Me entiende? Estos son regalos que Dios dio a la iglesia. Usted me dirá, ya no hay apóstoles, sí, pero sus escritos aquí están. Ellos son una bendición para nosotros. Los escritos están aquí plasmados en la Biblia y esto nosotros lo escudriñamos y somos bendecidos por los escritos que Dios inspiró a estos hombres. Número, vea, pero están los pastores maestros. ¿Para qué son los pastores maestros? Y los evangelistas. Aquí dice, verso 12, hermano Walter. versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14.
para que ya no seáis niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué les parece? Necesitamos maestros dotados que nos enseñen las escrituras. ¿Entiendes? Yo necesité maestros y sigo necesitando. Todos nosotros necesitamos maestros, ¿verdad? No solo el Espíritu Santo, maestros dotados que Dios ha dejado a la iglesia para explicar. Siguiente, ingrediente para crecer. Las pruebas. Bueno, eso está en Santiago 1. Veámoslo, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 2. Léamelo, por favor, hermano Saúl. 1, 2. Santiago, dice hermano. Santiago 1, 2 y 3. Bueno, voy ahorita a buscarlo. Santiago capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria al Señor. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que las pruebas están diseñadas para nuestro crecimiento, hermano. ¿Verdad? Imagine que tuviéramos todo a la mano, todo a la mano. No nos acordáramos de Dios, pero las pruebas nos ayudan en nuestro crecimiento. Y lo último, fe. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Entonces necesitamos vivir por fe, caminar por fe, hermanos. Necesitamos caminar por fe. Estos son los ingredientes necesarios para el crecimiento espiritual. Pregunta, ¿puedes tú darte el lujo de ser perezoso en tu diario caminar con el Señor? No, no te puedes dar ese lujo. Miren, hermano, aquí está una ilustración. Con tiempo para enviar mensajes de reflexión, sin tiempo para congregar. Tú no te puedes dar el lujo de no venir al centro donde nos capacitamos, que es la iglesia. Necesitamos congregarnos, hermano. ¿Tienes una opción con respecto a tu crecimiento espiritual? Sí. Si bien no puede producir crecimiento espiritual, no puedo producir, solo el Señor puede, tienes la opción de cooperar con el Señor y permanecer en Cristo o no. ¿Vea? Hermanos, cooperemos con el Señor. ¿Ya? Sometámonos, metámonos en este instituto a estudiar la Biblia. Metámonos, hermanos. Porque tú has crecido espiritualmente en el pasado. ¿Está garantizado que continúes creciendo? No. Crecer está en el tiempo presente. Seguir creciendo. ¿Ya? Crecer está en el tiempo presente. Seguir creciendo. Yo sigo creciendo. Yo sigo, hermanos, en comunión con el Señor. ¿Verdad? Bien. ¿Cuáles son las... ¿Puede leerme esta pregunta, hermano Saúl, por favor? Sí, dice, ¿cuáles son dos áreas específicas en las que Dios quiere que crezcas? Buena pregunta. Buena pregunta. Estamos en el 3:18. Número 1. Él quiere que crezcas en la gracia. ¿Oyeron, hermanos? En el entendimiento de la gracia. ¿Verdad? Y Dios quiere que crezcas en el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Dos cosas. Cuando yo digo crecer en el entendimiento de la gracia, estoy diciendo que yo necesito seguir aprendiendo de la gracia de Dios. ¿Entiendes? Pero también quiere Dios que tú tengas un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es la vida cristiana diseñada para hacer una actuación o una relación? Es una buena pregunta. Hay gente que actúa, fachada de creyente. ¿Me entiendes? No, la vida cristiana es una relación con Dios. Es una relación con Jesucristo. Caminamos con Él, hablamos con Él, platicamos con Él. ¿Entiendes? ¿Quién debe, quién debe ser el centro de tu vida cristiana? Jesucristo. J, la última. Recuerda el propósito único de tu vida cristiana, glorificar a Jesucristo. Dice 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Recuerda, hermanos, el propósito único de tu vida cristiana, glorificar a Jesucristo. ¿Qué debería esto recordarte? Una vez más, que nuestra vida y ministerio deben ser para la gloria de Dios. Amén. Todo gira alrededor de Cristo. Todo gira alrededor del Señor. Mi vida, mi ministerio, mi trabajo, todo.